Bienvenidos a la clase de anatomía del sistema de conducción del corazón. Los objetivos de esta clase son describir la anatomía del sistema de conducción cardíaco, su ubicación y relaciones, y aspectos relacionados con su irrigación y modulación neural. Se entiende como sistema de conducción a un conjunto de fibras miocárdicas especializadas que originan y coordinan la contracción del músculo cardíaco. Estas fibras se encuentran principalmente ubicadas en el subendocardio de las cavidades cardíacas. Sus principales componentes son el nodo sinoatrial, que actúa como marcapasos del corazón y que lentiza su ritmo a nivel del nodo atrioventricular. A través del fascículo atrioventricular llega a las cavidades ventriculares mediante su distribución en red de sus ramas derecha e izquierda. El nodo sinoatrial es un conjunto de fibras subepicárdicas alargadas y de bordes irregulares, ubicados en la unión entre la desembocadura de la vena cava superior y el atrio derecho, cerca del extremo más apical del surco terminal. Como dijimos, el nodo sinoatrial se conoce como el marcapaso fisiológico del corazón, ya que inicia y regula los impulsos eléctricos para las contracciones del miocardio. Previamente se describieron haces de conducción internodal que comunicaban el nodo sinoatrial y el nodo atrioventricular. Sin embargo, actualmente se sabe que esta conducción es miógena, es decir, gracias a las características de las fibras miocárdicas de trabajo de los atrios. En este preparado se aprecia una vista interna del atrio derecho. Noten la aurícula derecha con sus músculos pectíneos, la desembocadura de la vena cava superior y la llegada de la vena cava inferior con su válvula. Si hacemos un acercamiento en la ventana realizada, podemos ver los reparos anatómicos que nos van a permitir ubicar al nodo atrioventricular, como el seno coronario y la válvula atrioventricular derecha, con su valva septal. Estos dos elementos, juntos con el tendón de la válvula de la vena cava inferior, forman un triángulo conocido como el triángulo del nodo atrioventricular, en cuyo vértice podemos ubicar al nodo AB. Este componente del sistema de conducción transmite luego de un periodo de latencia el impulso eléctrico proveniente del nodo atrioventricular hacia los ventrículos. Y cuando el nodo cuando el nodo sinosal falla, puede actuar como un marcapasos alternativo del corazón. El fascículo atrioventricular está representado en verde en este esquema y es una estructura subendocárdica, cilíndrica y de corta longitud que se continúa con el nodo atrioventricular. Es un puente de conducción entre el miocardio atrial y ventricular que atraviesa el trígono fibroso y se ubica a la derecha de la porción membranosa del tabique interventricular. En la unión de las porciones membranosas y musculares del tabique interventricular, esta estructura se va a dividir en sus dos ramas, la rama derecha y la rama izquierda. Este preparado muestra una vista interna del ventrículo derecho. Noten cómo se puede apreciar el tabique interventricular y los tres pilares del corazón. En particular, en el fondo vemos el pilar septal, que si lo continuamos hacia inferior, podemos apreciar parte de un músculo de segundo orden, la trabécula septomarginal. Si ampliamos, vemos a la rama derecha del fascículo atrioventricular. Se ubica de forma subendocárdica y sigue el trayecto de esta trabécula hasta llegar a la base de los pilares del corazón. Desde allí se va a ramificar en una red de fibras subendocárdicas que van a alcanzar el resto de la pared del ventrículo derecho. En cuanto a la rama izquierda del fascículo atrioventricular, podemos ubicarlo también en el subendocardio, pero del lado izquierdo de la porción muscular del tabique interventricular. En este preparado vemos una cara pulmonar izquierda del corazón, en el cual fue removido parte de la pared libre del ventrículo izquierdo mostrando su cavidad, ¿sí? Esta región del fondo se corresponde con el tabique interventricular. Y el asterisco blanco está marcando el pilar posterior. Noten cómo llegan las cuerdas tendinosas de la válvula atrioventricular izquierda. Si hacemos un acercamiento de la región y retomamos estos reparos anatómicos, vemos nuevamente el mamelón del pilar posterior, con sus cuerdas tendinosas llegando a las valvas de la válvula atrioventricular. Más hacia medial vemos la salida de la arteria aorta, por lo tanto nuevamente esta región corresponde con el tabique interventricular. Y allí podemos marcar
la rama izquierda del fascículo atrioventricular con sus 3 ramas: la rama septal, la rama anterior y la rama posterior. Recordemos que tanto la rama derecha como la rama izquierda del fascículo AB se ramifican en una red subendocárdica que va a llegar a las paredes de ambos ventrículos. Conocer la vascularización del sistema de conducción es relevante para la comprensión de diferentes situaciones, tanto fisiológicas como patológicas, ya que pueden explicar defectos en la conducción eléctrica cardíaca. El nódulo sinusal se encuentra en la mayoría de los casos irrigados por la arteria coronaria derecha, mediante su arteria homónima. En la fotografía de la izquierda mostramos una vista superior del corazón, en donde reconocemos a la arteria aorta, de la cual está originándose la arteria coronaria derecha, y que en este caso en particular, dentro de su pared posterior, vemos la salida de esta arteria, que es la arteria para el nodo sinoatrial, ¿sí? Que está recorriendo entre la arteria aorta y el atrio derecho, ¿sí? Hacia posterior hasta llegar a su destino final. En cuanto al nodo atrioventricular, la mayoría de las veces se encuentra irrigado por una rama de la coronaria derecha, ¿sí? Y esta va a emerger en la cara diafragmática cercana a la cruz del corazón, como la primera rama perforante. Las ramas para ambos nodos, en menor porcentaje, van a originarse de la arteria circunfleja, rama de la coronaria izquierda. El fascículo atrioventricular va a estar irrigado por la arteria coronaria derecha, mientras que sus ramas derecha e izquierda por la arteria coronaria izquierda a través de ramas septales. El sistema de conducción posee un automatismo y una velocidad de conducción propios, pero está permanentemente condicionado por el tono del sistema nervioso autónomo, tanto por el sistema simpático como por el sistema parasimpático. Los nervios cardíacos simpáticos provienen del tronco simpático cervicotorácico y los nervios cardíacos parasimpáticos del nervio vago. Estos nervios cardíacos confluyen en un plexo extrínseco al corazón llamado plexo cardíaco mediastínico, que estamos marcando en la figura. Este va a estar en contacto directo con un conjunto de nervios y ganglios que forman una red compleja conocida como el sistema nervioso cardíaco intrínseco. Este sistema nervioso cardíaco intrínseco inerva al sistema de conducción, que, como mencionamos, no es un sistema nervioso, sino que son fibras miocárdicas especializadas en la conducción eléctrica. De este modo, el sistema nervioso simpático aumenta toda la actividad del sistema de conducción y el sistema nervioso parasimpático la deprime. Finalmente, podemos decir que el sistema de conducción es un conjunto de fibras miocárdicas especializadas, no sistema nervioso, que se encarga de generar y conducir los impulsos eléctricos necesarios para el correcto funcionamiento del corazón, y que el conocimiento de su anatomía es indispensable para poder interpretar los estudios electrocardiográficos normales y sus afectaciones patológicas. Muchas gracias.